Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza. Qué lindo se escucha ese nombre, la voz de la esperanza. Y aquí en Radio Amanecer en Estudio, cuando presentamos este tiempo especial para escudriñar las Sagradas Escrituras, estudiar la Biblia, lo que queremos es eso, llevar esperanza a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Y esta semana ha sido de gran bendición. Esta semana hemos hablado acerca del sábado y el fin, sacado un buen tiempo para conversar sobre ese mandamiento tan importante, que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, donde hacemos un reconocimiento de Dios como creador cuando nos detenemos de las actividades comunes y corrientes que realizamos para sacar un tiempo para adorar a Dios. Y decíamos que mientras estemos en esta tierra, hasta el tiempo del fin, el sábado mantendrá su vigencia, y ya recientemente estamos hablando acerca del sábado y la eternidad. Este ha sido un tema de mucho interés que hemos estudiado durante toda la semana con un pasaje de la Biblia que nos ha servido de fundamento en Efesios 3:9, y de aclarar a todos la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, quien creó todas las cosas. Nos place saludar en esta hora al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros durante todo el trimestre haciendo los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, apreciado y distinguido hermano pastor Cristian Veras. Gracias, pastor, mi estimado amigo. De igual manera, saludos y bendiciones en el Señor. Shalom. Amén, amén. Y a ti, amigo y hermano, que a esta hora estudias al junto nuestro, qué bendición poder contar con tu sintonía. Un abrazo fraternal y que Dios te bendiga grandemente a ti también. Vamos a orar. Padre Santo, en este momento estamos contentos, estamos de pie, dispuestos a estudiar tu palabra y a dejar o a permitir y suplicar que tu presencia divina llene nuestra vida y nuestro ser por completo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a darle un vistazo al tema estudiado durante toda la semana. Quisiéramos utilizar una impresionante declaración. De hecho, digo impresionante porque a su servidor le impresionó en gran manera cuando en una de las notas, en la parte introductoria a la lección de esta semana, decía: la esencia de la dignidad humana es un elemento común de la creación. El hecho de que hayamos sido creados de manera única por Dios da valor a cada ser humano, y de ahí esta frase nos sirvió para motivar a cada creyente, a cada persona a tener la dignidad humana, porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, y nos dio la oportunidad de repasar la semana de la creación con un séptimo día que Dios utiliza para encontrarse con los seres humanos, y en familia hacíamos un énfasis importante. De manera que en esta semana, cuando estamos estudiando sobre el sábado y el fin, ese potencial del cuarto mandamiento, deberíamos estar aprovechando ese potencial como día de reposo, no un día de ocio, sino de reposo de las actividades comunes y corrientes que realizamos, para que en familia o de manera particular o como nación podamos estar en una estrecha relación con Dios, adorando su santo y bendito nombre, porque Él nos formó, Él nos creó y Él también nos redimió. Así es, pastor. Es muy importante lo que estás diciendo, porque realmente la esencia de la dignidad humana
que es un elemento común en la creación de Dios y que el Señor naturalmente nos creó con esa bendición, dignidad, se pierde en el momento en el que pecamos, pero que Dios en su restauración, o llámese redención, nos permite disfrutar de nuevo de esa dignidad. Satanás desvalorizó al ser humano con el pecado. Por eso cuando usted ve una persona que está tirada en el contén, drogado, ebrio, cuando usted ve una persona que quiere ser otra, cuando Dios lo hizo único, si sea que lo hizo hombre y quiere ser mujer, lo hizo mujer y quiere ser hombre, pierde su valor, su dignidad. Y entonces lo que vemos es que Satanás le pone el pie en la cabeza y le dice: ves que no sirves, ves que no eres nadie, ves que eres una escoria, eres una basura. Y entonces Dios dice: el ser humano fue hecho con toda la dignidad del cielo porque fue creado a su imagen y semejanza. Satanás quiere decir que eso lo creó Dios. Sin embargo, él no hizo disparate. La redención es una respuesta, pastor y estimados amigos, a la redención final. Es una respuesta a Satanás de sus acusaciones de que Dios hizo esto. La redención está volviendo al hombre al estado original en que Dios lo creó. Por eso el ser humano fue creado con dignidad de parte del cielo. Pero imagínese, pastor, que en medio de tantos avances, donde la medicina reconoce la complejidad del ser humano, hablar de un proceso evolutivo, yo pienso que eso todavía le quita más la dignidad al ser humano. Cuando usted piensa que tiene un origen común con los monos de una misma raíz, con el tiempo el hombre se especializa en un lugar y por el otro lado los monos. Uno piensa que eso es llevar a los límites lo que es la dignidad del ser humano. Claro. Compararlo con los animales que no pueden utilizar la razón y actúan muchos de ellos, la gran mayoría, por instinto. Y de repente que se elaboren algunas teorías para hablar de la evolución del ser humano, eso es quitarle realmente la dignidad al ser humano, cuando nosotros tenemos esa gran declaración de la Biblia que fuimos formados a la imagen y semejanza de Dios, y tratar de colocar ahora una teoría que dice que tenemos la misma raíz que los monos, pues eso es quitar la dignidad del ser humano. Así es. Estás realmente en lo cierto, pastor, y podemos ver que cuando Satanás pone en la mente de Carlos Darwin, de sus seguidores y de otras personas el concepto de la evolución, está negociando la dignidad del ser humano. Sí, así es. La está rebajando, está diciendo: no, tal vez tú no seas tan bajo, pero no es como la Biblia dice. Tú eres así, de esa forma fuiste creado, aunque ahora tú eres de esta forma, pero fuiste creado así. Y entonces se está negociando para poner en la mente del hombre de que no hay dignidad propia en la creación nuestra. Y eso es tirar por el suelo la palabra de Dios, como mismo le dijo a Eva: no morirás. Es lo mismo que sigue haciendo. Si Dios dice sábado y Él dice domingo, si Dios dice morirás y Él dice no morirás, si Dios dice digno, Él dice indigno, va a continuar rebajando lo que es la norma divina. Y entonces evidentemente la creación va a pensar que no es lo que Dios lo hizo y lo que va a llegar a ser a través de una redención. Por eso encontramos en la Biblia mensajes claros, precisos, que nos hablan de un Dios que se ocupó en formar al ser humano, lo hizo a su imagen y semejanza, y esos son motivos más que suficientes para nosotros decir que tenemos la dignidad del cielo. Y Dios ama tanto a sus criaturas que le entregó ese reposo semanal para que el ser humano como familia entrase en una relación estrecha con el Señor, y eso fue parte de lo que estamos viendo durante esta semana. Hay una declaración
en lo que es la parte final de la lección de esta semana que nosotros nos gustaría compartir con ustedes. El autor dice que la razón que se nos da para adorar a Dios es que Él es el creador. Wow. ¿Por qué el autor está diciendo eso? Porque lo está tomando del texto bíblico en el capítulo 4, versículo 11 del libro de Apocalipsis. Los seres vivientes, los seres celestiales están diciendo, digno eres de recibir la gloria, el imperio, la honra, el honor. Y luego dicen, porque tú creaste todas las cosas. Uh-huh. El creador se reserva el derecho de ser el gobernante supremo del universo. Y aquel que gobierna el universo, por ende, debe de ser adorado, porque es creador, es sustentador. Entonces se agrade un ingrediente más, es redentor. Si hay creación, nosotros hablamos de creación, pero no hablamos de redención, entonces habría problemas. ¿Por qué? Porque pecamos, el pecado entró. Si el pecado no hubiese entrado, entonces no se hablaría de redención. Pero como este tocó a la humanidad, ahora tiene que haber redención. Y el mismo que nos creó es el mismo que nos redime. Porque Satanás no hace absolutamente nada por el ser humano, todo lo contrario. Bueno, voy a corregir. Él sí hace destruirlo, llevarlo a la bancarrota social, espiritual, llevarlo al piso, al suelo y luego burlarse de él. Pero Dios es quien nos da la mano y nos dice, no es cierto, tú no estás en el suelo, tú no eres una basura, levántate. Y entonces nos pone de pie. Y es ahí donde debemos de reconocer al junto de los seres celestiales que Dios es digno de toda adoración. Amén. Una declaración en la parte final que continúa ampliando el concepto tiene que ver con lo siguiente. En la liturgia celestial, cuando hablamos de liturgia, estamos hablando de las ceremonias religiosas. Y en este sentido, para aplicarlo al concepto, en la liturgia celestial, en esas ceremonias que se hacen en el cielo, allí los seres celestiales expresaron la idea de una manera muy sucinta. Porque tú creaste todas las cosas. Es un mensaje de Apocalipsis capítulo 4, verso 11. En la tierra, señores, la facultad creadora de Dios necesita ser destacada en la mayor medida posible, por lo que el ángel dice, adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí se ha indicado correctamente que el ángel utiliza el lenguaje del cuarto mandamiento para justificar el llamado a adorar a Dios. Por eso, pastor, teníamos ciertos comentarios o discusión en torno a algunas personas que decían que cualquier día de la semana uno puede descansar, y hacíamos el énfasis que no es solamente lo que tiene que ver con el descanso físico, es un asunto de obediencia a Dios. Y si el Señor desde el principio apartó este tiempo de 24 horas para decirle, este se llama sábado, es el cuarto mandamiento, lo que está diciendo, es cierto, usted de manera física puede descansar cualquier día, pero el asunto de la obediencia y de la relación plena que tenemos durante ese tiempo de 24 horas corresponde al sábado. Y nos ponemos a pensar que si Dios hizo todas las cosas con su palabra y se reservó el cuarto mandamiento, entonces el ser humano tiene que practicar la obediencia y ver la adoración que puede producir en este santo día de reposo, que pertenece por supuesto a Dios y lo entregó al ser humano para un acto de adoración. En ese mismo comentario decíamos que el sábado es un día de adoración y que es un día de comunión. El mismo contexto del mensaje de los tres ángeles, y aquí de manera particular, cuando el ángel utiliza el lenguaje del cuarto mandamiento, que está justificando el llamado para adorar a Dios, lo hace en el cuarto mandamiento, en el contexto del séptimo día de la semana, porque es el día que dice que Dios es el creador y es el día que Él se reservó.
La ofrenda de Caín y Abel, y lo comparo con esto, guarda una relación a lo que Dios desea y a lo que el hombre hace. Yo no voy a discutir en este momento, pastor, qué tipo de ofrenda fue, si fueron víveres, si fue un cordero. Lo cierto es que Dios le pidió una ofrenda específica a Caín y él trajo otra cosa. De manera que nosotros hacemos lo mismo cuando Dios nos ha pedido el sábado como el día apartado para adorarle de manera especial, y nosotros colocamos otro día contraponiendo la voluntad de Dios, su palabra. Y es ahí entonces donde estamos violando el decálogo divino, estamos violando la voluntad de Dios. Por eso el mandamiento del sábado es un día de adoración, y esa adoración determina si estamos adorando a Dios o no lo estamos adorando, porque Él exige, y escúchese bien, Él exige que se le adore en el día que ha señalado. Y es muy bueno la expresión que está utilizando con tanto énfasis. Él exige y tiene que hacerlo así porque Él es el creador. Así es. Nosotros no somos quienes creamos, Él es. Nosotros somos criaturas y la exigencia de Dios tiene que prestarle usted mucha atención. En su libro, El conflicto cósmico, rol de los mensajes de los tres ángeles, Ángel Manuel Rodríguez, en las páginas 40 y 41, tenemos una declaración impresionante, pastor. Hacemos bien en compartir con nuestros apreciados oyentes. Dice, dentro del decálogo, es decir, los 10 mandamientos, el sábado es un sello, en el sentido de que identifica quién es Dios, el creador, confirma el territorio sobre el que gobierna todo lo que creó y revela su derecho a gobernar, porque Él creó todo para que el dragón, es decir, el diablo, tuviera éxito. De alguna manera tuvo que desestimar ese monumento de la creación, y por eso bien sabemos que en mucha parte del mundo, en lugar de dar la importancia al cuarto mandamiento, que es el sábado, pues la gente está, incluso los que fabrican ya los famosos calendarios, están haciendo todo lo posible para borrar de la mente todas las evidencias y vestigios que hablan de que el sábado es el cuarto mandamiento, pero es imposible porque la Biblia, la palabra de Dios, identifica el cuarto mandamiento como el día sábado, y que Dios ordena que el ser humano se detenga en ese tiempo de 24 horas para producir una adoración a aquel que es el creador. El sello de Dios identifica realmente al que tiene el nombre de Dios en su frente. ¿Cómo una persona tiene el nombre de Dios en su frente? Es una alusión a lo que tenía el sumo sacerdote en el santuario israelita, que vestía un turbante con una chapa en la frente grabadas con las palabras santidad a Jehová. En Éxodo capítulo 28, versículos 36 al 38, nos habla de esto que estoy diciendo. Y siendo que los santos son llamados sacerdotes en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 6, capítulo 5, versículo 10 y capítulo 20, versículo 6, entonces la marca en la frente de los hijos de Dios sugiere que son dedicados a Jehová. Por eso el sábado es el sello de Dios en la creación. Hay varios sellos. Está el sello de Dios en la creación. El Espíritu Santo es el sello en el bautismo. Cuando somos bautizados, somos sellados con el Espíritu de Dios, porque nos está ungiendo para una misión importante. Pero está el sello en el tiempo escatológico, que es un afianzamiento en la verdad. Esto parte, pastor y estimados amigos, del concepto de que sellar, cuando el sábado sella, está diciendo de que tiene las características de quien creó, no solo el sábado, sino toda la creación. Por eso el libro de Apocalipsis claramente dice, adorad a aquel. Vamos a identificar quién es aquel.
Su nombre es como, pastor, Jehová de los ejércitos. Noten, el sello tiene: adorad a aquel que hizo el cielo, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, está hablando del universo en sentido general. Entonces, el nombre de ese creador es Jehová, pero está dando también, por supuesto, su derecho a gobernar. ¿Sobre qué está sucinto el derecho de Dios a gobernar? Sobre todo el universo, sobre toda la creación. Y entonces, ¿cuál es su título? Creador. El sello tiene 3 cosas particulares. Tiene nombre, ¿verdad que sí? Tiene lugar, el lugar donde está su jurisdicción, y también está, ¿qué otra cosa, pastor? Ahí pienso que lo que faltaría es recordar que es el título que sustenta. Así es. Esos son los 3 elementos que podemos encontrar en esa declaración. Así es. Así, entonces, su nombre es Jehová. Su nombre es Jehová. Y luego el título que sustenta es creador, y su territorio o jurisdicción de gobierno es el universo, cielo y tierra. Y es precisamente lo que Satanás quiere, ¿no, pastor? Esa es la idea. Por eso decíamos anteriormente, Pastor Veras y amigos, que es un esfuerzo grande que el diablo ha utilizado a través de instituciones e incluso algunas naciones para desvirtuar esa declaración de las Sagradas Escrituras que dice: el sábado es el 4º mandamiento de la ley de Dios. Y solamente para poner un caso, ¿cómo se atreve una persona a decir que Dios ya clavó los mandamientos, pero con un fuerte énfasis en lo que tiene que ver con la observancia del día sábado? Porque muchas personas que se aventuran a decir estas cosas, usted lo aborda y lo cuestiona y le pregunta: ¿se puede adulterar? No se puede, porque la Biblia lo prohíbe en uno de los mandamientos. ¿Y se puede robar? No se puede robar, porque la Biblia así lo dice. Pero usted le pregunta: ¿y el sábado? ¿Hay que guardarlo? No, eso fue abolido. Usted se fija cómo es que funciona la dinámica. Cristo lo quitó en la cruz. Sí, lo quitó. Bueno, pero los mandamientos son una cadena, ¿no? Un concatenar. Una cadena, si le quitan un pedazo, ya no es una cadena, aunque quede la mayor parte, ¿no? Lo que Satanás quiere quitar, nótese, el único día que Dios dijo acuérdate, entonces ya no sería ese concatenar, no sería esa cadena, ¿no, pastor? Hay que borrarlo. Dice acuérdate, no, el enemigo dice no, hay que borrar eso porque ya no tiene mucho sentido, dicen algunos. Sí. Con esa mente guiada por una mente poderosa como es el enemigo, y entonces empiezan a hablar en contra de un punto tan importante como es el sábado, y que en una ocasión, pastor, nosotros estamos estudiando aquí que el sábado no es un asunto de ahora, es un asunto de ahora y también de la eternidad. Te recuerdo que le hacía algunas preguntas o señalamientos, y quisiéramos refrescar eso cuando hablamos acerca del sábado en la eternidad. Se observará a qué se estaba refiriendo Isaías cuando hablaba de un cielo nuevo, de una tierra nueva, uniendo esto a lo que dice también Juan en Apocalipsis capítulo 21. ¿Será el sábado, pastor, un monumento de la eternidad? Es una pregunta muy importante. Lo cierto es que cuando Dios creó la primera vez, la primera creación, noten que pone el sábado como un sello o una señal de que de su poder creador y de su relación con la humanidad, para que estos entren en el descanso de Dios. Entonces, en la recreación, Isaías está pidiendo a gritos, está clamando de que Dios de nuevo volverá a colocar el sábado como un símbolo del descanso eterno de su presencia divina. Amén. De manera particular, sacamos un tiempo para uno reflexionar. El mensaje del sábado, atención, el mensaje del sábado, ¿cómo responde las grandes preguntas de la vida? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi destino eterno? La verdad que el sábado responde a todo eso. Si nosotros pensáramos y aseguramos que el hombre es fruto
de un Big Bang, fruto de una evolución con una raíz común que es la del mono. Entonces, como decíamos al principio, en el repaso, en la introducción de este repaso, le estamos quitando la dignidad que tiene el ser humano, que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Dios sacó tiempo para hacer al ser humano. ¿Y cuánto tiempo ha sacado el enemigo para tratar de romper con esa gran verdad que de manera sencilla presenta las Sagradas Escrituras? Y el enemigo ha puesto en la mente de algunas personas que, entre comillas, con mentes brillantes, empiezan a cuestionar y a inventarse teoría y a estudiar muchísimos procesos que se dan en toda la naturaleza para tratar de borrar la gran verdad que presenta la palabra de Dios. El mensaje del sábado trae dignidad, responde a la pregunta de por qué estoy aquí y cuál es mi destino eterno, que es la ciudad santa, la eternidad con el Señor. Todas esas inquietudes se responden reconociendo la verdad del cuarto mandamiento de la ley de Dios, que nos ordena reposar en día sábado como monumento de la creación y reconocer que el ser humano debe adorar a aquel que es el Creador. Ya en la parte final, pastor y estimados amigos, en la entrega de este día, me gustaría que veamos el contexto de Deuteronomio, el capítulo 6, versículo 8, donde habla de es una alusión, de hecho, a la marca de la bestia es una alusión a Deuteronomio 6, 8, donde el hombre coloca en su mano, en su frente, la ley de Dios. Lo tiene en su frente, la frente, porque allí está el pensamiento, el comportamiento, las emociones, es la mente, de eso es que está hablando. Repito, está la frente porque esto significa la mente, emociones, comportamiento, y que dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo que nos está diciendo que en los mandamientos de Dios debe de estar nuestras fuerzas y nuestro corazón puesto para adorarle. Amén. Pero nosotros sabemos que la mano representa simplemente obligación, y que la frente o la mente representa decisión. Dios desea que nosotros le adoremos realmente, no por emoción, sino por decisión y con raciocinio. Por eso le dio razón al ser humano y no instinto, como mencionábamos en una entrega. Por eso la palabra Sabbath, que en hebreo significa descanso del Padre, o donde mora el Padre, es la señal de Dios, es su santo sábado, es el sello de Dios cuando Él quiere que su pueblo reciba su presencia divina de manera especial en ese día para adorarle y darle a la vez su bendición eterna. Llegamos al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Gracias, amigo, por acompañarnos. Oramos siempre para que Dios derrame muchas y abundantes bendiciones en su vida. Te pedimos, Señor, en esta hora, que el Espíritu Santo nos ayude a refrescar estas ideas, tenerla presente y reconocer que somos de origen divino. El Señor nos hizo a su imagen y semejanza, nos dejó la creación y nos otorgó el día sábado para que podamos encontrarnos con Él semanalmente en un acto de adoración. Continúa con nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.